Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente en este hermoso día. Bueno, como ustedes pueden ver allí, voy a dar el testimonio con respecto a cómo logré vencer los síntomas del COVID. Quiero decirles a todos los youtubers, a todas las personas que igualmente van a estar compartiendo, viendo este video. No es una enfermedad fácil y cuando estamos hablando de síntomas, no solamente estoy hablando de síntomas físicos, sino también de sintomatología espiritual en el cual podemos estar de pronto durante el periodo de la enfermedad, poder estar experimentando. Entonces vamos a disponernos un momentico en oración y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su espíritu, que nos llene de su poder, que a través de este testimonio pueda estar hablándole a muchas personas. Padre, yo te doy gracias hoy, gracias por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Gracias, Señor amado, porque es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros, en el que podemos llegar a vencer todas las vicisitudes, Señor, todas las problemas, todas las síntomas, no solo en la parte física, sino también en la parte, Señor, espiritual, Padre. Entonces, Señor, te pido de manera especial que le hables a cada persona a través de esta enseñanza, Señor. Háblales. Pedimos un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, conociendo más y más de ti. Alumbra los ojos del entendimiento, Señor. Alumbra, Señor, nuestros corazones, para que así, Señor amado, podamos estar firmes en el llamado que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, a lo que estoy aquí, pues quiero decirles que todavía no es que esté totalmente ya superada la prueba, pero sí quiero decirles que progresivamente sí he estado siendo ministrada por el Espíritu, siendo ministrada en la parte de mi sanidad. Entonces, y quiero compartir este testimonio porque deseo que muchos sean edificados, que muchas personas también sean enseñadas y aún llevadas a que desaten la fe para manifestar igualmente en ellos ese poder de Dios que está dentro de nosotros. Hay un poder de sanidad, hay un poder de unción, hay un poder de vida dentro de nosotros para que así podamos, a través de esa presencia del Espíritu Santo de Dios, poder destruir los síntomas, no solamente la sintomatología, que pueda haber esas sensaciones que se pueden estar experimentando durante el tiempo de la enfermedad, sino que también igualmente podamos, óiganlo bien, podamos vencer las partes espirituales, esas opresiones en las que el enemigo se quiere aprovechar para oprimirnos, para deprimirnos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que Dios ministró a mi corazón, fue la de no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Oigan bien, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto está en Romanos 8:11. Y quiero compartir esto porque creo que es muy importante en cualquier situación en que estemos enfrentándonos, sea por la enfermedad o sea por otra circunstancia. Hay algo que el enemigo va a querer robarnos y es esa confidencia, esa confianza, esa seguridad de que nosotros ya no estamos condenados. Y por eso fue esta primera parte, no hay condenación para los que estamos en Cristo. El estar seguro, óigalo bien, el usted estar allí seguro, el usted estar seguro, el usted estar allí seguro, oye,
de que usted totalmente, de que usted totalmente ha sido perdonado, ha sido redimido, es muy importante. El sentir la seguridad de nuestra salvación en momentos de esta clase de enfermedades o en momentos de cualquier clase de enfermedad, no crea usted que es solamente el COVID, pero en este momento, por lo que esto es lo que me ha sucedido, es lo que estoy compartiendo. Entonces, quiero decirte, el sentirnos, oye bien, el estar seguro que somos uno en Jesús es muy importante. Esto nos va a llevar al triunfo de saber que la batalla ya fue ganada. Y eso es muy importante, Entonces, quiero decirles a ustedes que en el tiempo en que pues comenzaron a sucederse los síntomas, etcétera, etcétera, el Señor me comenzó a ministrar también a mi corazón. El sentirnos totalmente perdonados, sentirnos lavados por la sangre, sentirnos redimidos, sentirnos reconciliados, sentidos nacidos de nuevo, por favor. Somos una nueva creación en Cristo. No dejará que el enemigo cause daño a la fe, aunque las intenciones del enemigo sean las peores para contra nosotros, porque él sabe que el cuerpo está débil. Y al estar débil el cuerpo, pues lógico, la fe también se va a debilitar. Pero el sentirme totalmente perdonada por el Señor, el sentirme totalmente reconciliada, saber que sí soy una en Cristo, saber que sí estoy reconciliada con Él, saber que sí estoy perdonada, me ayudó en todo este proceso. No sé lo que estarás pasando ahora mismo en tu vida o si estás teniendo un COVID o no, sé que es una enfermedad muy desagradable, pero quiero decirte que en medio de todas las cosas y aún de lo que uno puede llegar a estar sufriendo en el cuerpo humano, quiero decirte que me sentí segura en los brazos de mi Señor. Entonces, para mirar aquí, vamos a ver a Romanos 4:25. Vamos a mirar Romanos 4:25. Romanos 4:25. Jesús, tenemos que entender que Jesús fue entregado para ser crucificado para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, necesitas mirar a Jesucristo. Necesitas mirar que ya el perdón de todos tus pecados fue ya sobre tu vida. Y eso es importante. Eso te va a sentir valiente, eso te va a dar denuedo para ir en contra de Satanás y aún para ir en contra de los síntomas que puedan estar experimentándose en tu cuerpo. Otra cosa importante aquí es Jesucristo resucitó para demostrar que nos había hecho justos ante Dios. Entonces, mi pregunta que te quiero hacer, ¿te sientes perdonado? ¿Te sientes justo delante de Dios? Hermanos, amados, hermanas, les digo, es importante tener establecida estas verdades en el corazón para que el enemigo no te pueda mover de tu salvación, para que el enemigo no te pueda mover del lugar en donde ya tú estás ahora en Cristo Jesús. El cómo nos vemos en Cristo es clave para ver el triunfo, sobre la enfermedad. Como tú te veas en Cristo, eso es lo que es la clave para que tú puedas sobrepasar el problema, sobrepasarlo, sí Señor, sobrepasarlo y comenzar a mirarte que en Cristo Jesús ya tú eres sanada. Entonces, en Hebreos 9:28 igualmente nos habla, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, ¿de quién? De todos nosotros. Vuelvo y les hago la pregunta, ¿estás creyendo?
que ya fuiste perdonado. Es importante, amados, que ustedes se vean perdonados. Es importante que ustedes se vean perdonados, porque Cristo ya llevó una sola vez todos nuestros pecados sobre Él, sobre su cuerpo. En Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18, dice, y luego dice, no volveré a recordar sus pecados y sus transgresiones. Gracias a Dios, de verdad, le doy al Señor en que Él me ha enseñado esas verdades que están establecidas ya en mi corazón. Pero si en verdad el enemigo te está bombardeando, óyelo bien, si el enemigo te ha estado bombardeando, queriéndote recordar pecados, queriéndote recordar cosas que hayas hecho anteriormente, hoy te digo en el nombre de Jesús, el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre ti, porque ya todos, oye, todos, dice aquí, no volveré a recordar tus pecados ni tus transgresiones. Entonces, plántate firme en creer que ya el Señor te perdonó, en que ya el Señor limpió todas tus transgresiones, en que ya Él perdonó todos tus pecados, en que ya que Él ya te lavó. Es importante estas verdades establecidas en el corazón durante este tiempo de batalla espiritual, porque esto es una batalla espiritual, hermanos. Sí, es verdad, se batalla también la parte natural del cuerpo, pero realmente esto es una batalla espiritual fuerte con la que el enemigo quiere realmente tratar a querernos aprisionar, querernos oprimir. Entonces, no podemos, oigan bien, si ya tus pecados han sido perdonados y olvidados, no puedes sentirte diferente a esta verdad. No puedes sentirte diferente a esta verdad. Toma la verdad allí. Batalla. Dile a Satanás, oye Satanás, ya Jesús me perdonó todos mis pecados, así que es borrón y cuenta nueva. La sangre de Jesucristo ya me lavó, ya me limpió. Entonces, es importante que entendamos estas cosas para poder así combatir en contra de todo sentimiento que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Entonces, reitero de nuevo, el sentirnos perdonados de todos nuestros pecados, de sentirnos reconciliados, es clave para el inicio del proceso de sanidad a nuestro cuerpo humano. Es clave. Lo digo por experiencia, lo digo porque en verdad he visto cómo las personas a través de esta enfermedad se han sentido condenadas, se han sentido culpables, se han sentido como qué pecado he cometido yo para que esta enfermedad me venga. Oiga, no es así la cosa. Necesitas entender que ya fuiste perdonada para que entonces puedas entrar en el proceso de la sanidad de todo tu cuerpo. En Hebreos, en el capítulo 8, versículo 12 dice, porque les demostré mi misericordia y perdoné sus malas acciones y nunca más me recordaré de sus pecados. Entonces, como ven, quise compartir con ustedes en esta primera parte el saber que no hay condenación para los que estamos en Cristo, el saber que estamos perdonados, el saber que estamos reconciliados. Me tomé el trabajo para decirles a ustedes, los que pueden estar pasando esta situación, ya fuiste perdonado. Y en este momento oro allí donde tú estás, para que tú tomes una determinación en tu corazón, para que declares la palabra de que ya tú fuiste perdonada. Señor, oro para que reveles al corazón de ellos que esto no es un castigo de Dios, que esta enfermedad, Señor, que ha abrumado el cuerpo de tantas personas cristianas y aún de personas impías, Señor amado, Señor, no es un castigo de Dios. Padre, Señor, muéstrales a cada uno de ellos que ya nosotros fuimos lavados
y perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, esta primera parte es importante, tanto como esta segunda que les voy a compartir. Quiero decirles que si sientes que has pecado, oye, si sientes que has pecado, tienes un abogado. Entonces, hoy te digo, si de pronto te sientes mal por algo que hiciste, si de pronto te sientes indispuesto por algo que de pronto estás teniendo en tu corazón, es fácil. Si sientes que has pecado, tienes un abogado. Si confiesas tus pecados, eres perdonado y aún tienes el poder de entrar al lugar santísimo. Estos 3 versículos que voy a compartir con ustedes en esta parte de esta enseñanza fueron claves en mi vida, o han sido claves, no es solamente ahora, sino que han sido claves, están establecidas en mi corazón. Pero quiero que a través de este compartir contigo, quiero que establezcas en tu corazón que tienes un abogado para con Cristo, para que así el enemigo no te saque del propósito de Dios, para que el enemigo no te meta goles, para que el enemigo no te mienta, para que el enemigo no te engañe en tu corazón. Entonces, si sientes que ha habido incredulidad, ponme atención. Si sientes que ha habido incredulidad, que ha habido duda, que ha habido cualquier cosa de pecado en que de pronto te sientas culpable y que el enemigo sí que nos ayuda para esos viajes de culpabilidad, Dios mío. Quiero regalarles estos 3 versículos que me han siempre ayudado, no ahora, estos son versículos que siempre me han ayudado a sentirme y a verme perdonada por Dios, a verme aceptada por Dios. Y en la primera parte, que vimos que ya hemos sido perdonados. Pero en esta segunda dice, si has pecado, ahí tienes un abogado, confiesa tus pecados. Y vamos un momentico a Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Vamos a mirar aquí este versículo, porque saben, yo no sé por qué hay tantos cristianos que no usan estos versículos. ¿No acaso ya tenemos un abogado que nos defiende? ¿No tenemos uno que ya está cara a cara con el Padre, ante la presencia del Padre? Entonces son cosas como que quiero es darte esa seguridad en entender que, si sientes que ha habido incredulidad en este momento de enfermedad, que la fe no como que no ha querido como que arrancar, que como que no ha querido tomar lugar, ¿sabes qué? Él nos ama. Él nos ama. Y Él lo único que quiere es saber que tú sepas que Él sí te ama y que Él te ha perdonado. Entonces, Primera de Juan 2:1-2 dice: ustedes son mis queridos hijos y les escribo estas cosas para que no, ¿qué? Para que no pequen. Pero, vean eso, pero, ahí está bien grande, pero, pero si alguno peca, abogado tenemos. Continuamente tenemos un Redentor que perdona. ¡Qué lindo! ¿Saben? La sangre de Jesucristo está constantemente fluyendo, perdonando todos nuestros pecados en todo momento y en todo instante. No para de fluir, la sangre no para de estar lavando nuestros corazones. Y dice también que Él perdona, que está cara a cara con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en esta parte de la enseñanza quiero decirte, bueno, te equivocaste, de pronto hubo incredulidad, de pronto te llenaste de dudas en tu corazón. Hoy te digo, no te preocupes, tienes a un abogado que te ama, tienes a nuestro mediador, a Jesucristo, nuestro intercesor delante del Padre. Él sí intercede por ti. Y quiero que te levantes allí y tomes esta palabra y le digas al diablo: diablo, yo tengo un intercesor, yo tengo un mediador, yo tengo un abogado que me defiende.
delante de mi Padre se encuentra y está cara a cara con nuestro Padre. Levántate allí y pídele al Señor que te ayude y que te dé revelación en esta verdad, porque el enemigo no te puede aplastar. El enemigo no te puede aplastar. Si has tenido dudas, no importa, Dios te perdona las dudas. Si has tenido incredulidad, Dios también te perdona la incredulidad. Levántate y cree, levántate y cree. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Aquí vemos a un abogado que está continuamente mediando por nosotros. Está cara a cara con el Padre, quien fue el sacrificio perfecto para el perdón de todos tus pecados y los míos. Y miren, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Oye, ¿qué? ¿Tuviste dudas? Hubo incredulidad, hubo esto, hubo lo otro, en medio de toda esta enfermedad caótica. No importa, levántate, 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 levántate y confiesa tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarte. Siéntete aceptada allí por el Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Otro versículo que siempre lo he usado mucho, pero que lo quiero compartir con ustedes ahora, es Hebreos 4:16. Me gusta ese versículo. 4:16 dice: así que ahora nos acercamos libre y valientemente. ¡Wow! Libres y valientemente, donde está entronizada la gracia, para recibir el beso de misericordia. Recibe el beso de misericordia de Dios. Recibe el beso de la misericordia de Dios. Y luego dice, y descubrir la gracia que necesitamos urgentemente para fortalecernos en nuestro tiempo de debilidad. En nuestro tiempo de debilidad. ¿Causa la enfermedad debilidad en la fe? Sí, claro. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Aquí dice que urgentemente vas a ser fortalecida. Necesitas urgentemente el toque divino de Dios. Urgente para ser fortalecida en nuestro tiempo de debilidad. Padre, yo oro allí para todos los que están enfermos, para que reciban un toque de fortaleza, Señor, para que el débil diga: fuerte soy. Bástate la gracia de nuestro Señor para entender que por las llagas de Jesús ya nosotros somos sanados. Levántate y cree. Levántate y cree. Entra entre el lugar santísimo. Entra ante el trono de la gracia. Allí vas a encontrar todo lo que necesitas. Allí puedes, allí sabes que he tenido momentos muy especiales con el Señor. No les digo que todos los días, gloria a Dios, no. Pero sí te puedo decir que he desarrollado, aún en este tiempo, una intimidad mayor con el Señor. Y eso es importante, hermanos. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, tienes que mirar estos versículos como una tabla de salvación para tu vida en estos momentos. Practícalos, ponlos por obra, medítalos. Batalla la buena batalla de la fe. Estás militando, estás militando en la verdad. Y no puedes dejarte, no te puedes dejar por estas circunstancias que te opriman, ni tampoco por los síntomas que puedas estar llegando a experimentar. Tienes que, sacúdete, 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 sacúdete. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora estoy hablando de enfermedad, pero te podría decir que es cualquier clase de debilidad en la que de pronto estés llegando a vivir. Amén. Bien, la tercera cosa que vi tan importante en esta buena batalla de la fe es, oigan bien, la enfermedad
la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad no es producida por Dios, amados. Esto es algo que tú tienes que establecer en tu propio corazón. Esto yo no lo puedo establecer en tu corazón. Esto lo tienes que tú establecer en tu corazón. Es muy triste de verdad mirar que hay gente que piensa que Dios pone las enfermedades sobre los cristianos. Yo personalmente, y no por mi opinión, sino por la opinión de esta palabra, creo que la enfermedad no la trae Dios, sino que la trae Satanás y la naturaleza caída a la que el hombre se encuentra. Entonces, es importante entender en medio de la enfermedad que esta enfermedad no te la puso Dios. No te la puso Dios, no es producida por Dios. Dios no se contradice. En Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. En el versículo dice, en el 5 dice: mas el herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, si Dios quita la enfermedad del hombre, como dice Isaías que lo hizo y la puso sobre su hijo, ¿cómo es que nos va a poner ahora una enfermedad? Tengamos cuidado con estas mentiras del diablo, hermanos, porque estas mentiras proceden del infierno, no vienen de Dios. Entonces, tenga usted por seguro allí que Dios no es el autor de la enfermedad. Las cosas que están sucediendo sobre la tierra, inundaciones, catástrofe, estas cosas no vienen de Dios. Muchos dicen, pero Dios las permite. No, Dios permite que usted entre en un almacén, ¿verdad? Dios permite que uno entre a un almacén y usted robe algo. Dios lo permitió, pero Dios no lo comisionó a que usted entrara al almacén y robara algo. Entonces, ¿de quién fue la decisión? ¿De Dios para que usted robara o de usted para que usted robara? ¿Sí me están siguiendo aquí? Y es importante que en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, entendamos estas verdades, hermanos. Entendamos estas verdades. En 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 dice: porque sus mentes han sido cegadas por el Dios de este mundo. Ahora, cuando estamos hablando de mundo, yo les he enseñado varias veces. El mundo es ese sistema de creencias falso que viene por la mente distorsionada, por la mente torcida dada por Satanás al hombre. Y dice, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace el Dios de este mundo. El Dios de este mundo enceguece las mentes de las personas. El Dios de este mundo hace que la mente distorsionada, Él despierta esa mente distorsionada de la naturaleza caída del hombre para no dejarle al hombre ver la verdad de realidad de quién es Dios. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre va a querer mostrar una imagen incorrecta y opuesta totalmente de quién es realmente Dios. Y la Biblia sí nos enseña que Dios sí es bueno. Entonces, está de ti el que tú determines y digas, no, la enfermedad no viene de Dios. Dios es bueno. Dios en su Hijo Jesucristo se llevó las enfermedades para que ahora yo pueda gozar de la sanidad. Y es tomar en autoridad estas verdades tan profundas. Jesús una y otra vez nos decía, dice en Juan, en el capítulo 14, versículo 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe o gobernante de este mundo oscuro, pero él no tiene poder sobre mí, y él nada tiene en mí.
Entonces, Satanás sí es el Dios de este mundo. Y él sí tiene planes nefastos. Él sí tiene planes terribles para la humanidad. Pero ¿saben qué? Jesús dijo que él nada tenía del enemigo en él. En Juan 16:11 dice: el Espíritu Santo nos convence de juicio, porque el gobernante de este mundo oscuro ya recibió su sentencia. El Dios de este mundo ya fue juzgado y necesitamos verlo como ya juzgado, hermanos. No que vaya a ser juzgado, ya fue juzgado. Él está debajo de nuestros pies. Él fue despojado de su poder y su autoridad sobre nuestras vidas. Entonces necesitamos entender en esta parte de aquí que las leyes que gobiernan el mundo hoy en día llegaron a ser establecidas sobre la tierra fue por la caída del hombre y la maldición que fue puesta sobre la tierra. La gente no entiende estas cosas y siempre le está echando las culpas a Dios de todas las cosas. Acusan a Dios de accidentes, acusan a Dios de enfermedades, acusan a Dios de toda cosa que sucede. Dios no es el responsable ni el autor de ninguna de estas cosas. Vivimos sí en un mundo caído, sujeto a la maldición. Si viéramos más a Jesús, no estaríamos siendo engañados. Si viéramos más y conociéramos más de la bondad de Dios para con nosotros, menos estaríamos pensando de que Dios es el Dios autor de enfermedades. Entonces tenemos que tomar determinaciones en el corazón, hermanos. Como hijos de Dios que somos hijos de un buen Padre. Somos hijos de un buen Padre. Tenemos realmente un buen Padre y un Padre que sí nos ama. No nos dejemos robar la verdad de quién es Dios, porque Dios no es el ladrón. Dios no es el ladrón. El diablo es el que roba, mata y destruye. Y para cerrar esta tercera parte, conoce quién es Dios. En medio de esta enfermedad en la que puedas estar pasando, porque yo sé que hay mucha gente que le está dando el COVID y yo sé que va a haber mucha más gente que le va a dar el COVID. Pero ¿saben qué? Ahora, en medio de todas estas cosas, yo quiero que tú entiendas esto. Conoce quién es Dios. Conoce también la maldad del corazón de tu peor enemigo, que es Satanás, y quién es el que trae la enfermedad para tu cuerpo. Y decide a quién vas a creer, porque tú no puedes creer a los dos al mismo tiempo. O le crees a Satanás, que él es el autor de la enfermedad, o le crees que Jesucristo es el que destruyó sobre su cuerpo la enfermedad. Tú eres el que tomas la determinación. ¿Y saben qué? En la determinación de lo que tú estás creyendo va a soltarse la fe para que tú recibas de tu sanidad en tu cuerpo. Entonces es importante estas cosas. Otra cosa muy importante, amados, es la cuarta cosa, es el diablo está debajo de nuestros pies. Yo sé que una de las cosas que fue un poco difícil era ponerme a zafarme, a batallar espiritualmente en contra del diablo. Pero ¿saben qué? Lo hice. Cogía el computador, ponía música y comenzaba a batallar. Y comenzaba, quizás no con la misma fuerza con que lo hago cuando estoy llena de salud. Pero ¿saben qué? Los ángeles venían y nos ayudaban. Los ángeles venían y me ayudaban. Los ángeles venían con espada de fuego en sus manos para destruir toda obra del diablo. Yo podía percibir en mí cómo los ángeles me rodearon muchas veces y me protegieron de las acechanzas con las que el enemigo quería traer sobre mi cuerpo. Es verdad, hermanos. La Biblia lo dice, que Él manda a su ángel alrededor de nosotros para guardarnos. Hay muchas cosas en las que podemos usar en medio de la enfermedad para destruir las obras del diablo.
Entonces, es importante entender que Él está debajo de nuestros pies. Dios nos comisiona a creer que el poder de Dios se nos ha sido dado para destruir las obras del diablo. En el Salmo 91, 13 y 14 dice: incluso caminarás ileso entre los poderes más feroces de las tinieblas, pisoteando cada uno de ellos ¿bajo qué? Bajo tus pies. Porque esto es lo que el Señor me ha dicho: porque me amaste, te deleitaste en mí y fuiste fiel a mi nombre, te protegeré mucho. Me parece tremendo. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Él nos ha empoderado para hollar serpientes y escorpiones. Luego en Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: ahora entiendes que te he dado mi autoridad para hollar la potestad de las tinieblas. Pisoteamos a todos los demonios que tengamos delante y venceremos todo poder que Satanás posee. Absolutamente nada nos hará daño, por ninguna razón, mientras caminemos en esta autoridad. Entonces, toma allí la autoridad. ¿Estás sintiendo síntomas? Yo tomaba la autoridad sobre mi cuerpo y ordenaba que los síntomas se tenían que ir de mi cuerpo. Los síntomas no pueden prevalecer sobre el cuerpo, hermanos, porque tú tienes una autoridad que se te fue dada en Cristo Jesús ahora para decir a la enfermedad: te largas en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que la enfermedad es ilegal en este cuerpo. No nos pertenece. No nos pertenece. Así que tenemos que levantarnos. Oigan bien, en esta parte, en esta cuarta parte, tenemos que levantarnos y declarar que el diablo está debajo de nuestros pies. En Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice: entonces Jesús hizo un espectáculo público de todos los poderes y principados de las tinieblas, despojándolos de toda arma. Jesús despojó de toda arma a Satanás, oigan, y de toda autoridad espiritual y poder para acusarnos. Ya Él no nos puede acusar, hermanos. Y por el poder de la cruz Jesús los condujo como prisioneros en una procesión de triunfo. Jesús los llevó a ellos como sus prisioneros y ahora están bajo el cautiverio de Jesús. Están bajo el cautiverio de Jesús. ¿Estás tú en Jesús? Si tú estás y eres uno en Jesús, entonces, óyelo bien, están también bajo el poder del cautiverio de Jesús, que es uno en ti. Levántate, cree, sacúdete los síntomas, sacúdete la opresión que viene por parte del enemigo en esta enfermedad. Estoy mucho más convencida hoy de cuando el proceso de mi sanidad inició en mi cuerpo, de que a menos que entendamos el poder que tenemos para destruir la oposición total del enemigo, podríamos caer en la derrota del engaño del enemigo. Pero si conozco la palabra de Dios y lo que nos dice, entonces podremos caminar en victoria. Podremos caminar en victoria. Y sí, han habido días buenos, han habido días también malos, pero aún en el día malo, Él me libra y me guarda. Y esa es la parte que necesitamos creer y entender en nuestros corazones. Pero si no sabemos cómo se camina en victoria, hay muchos que saben lo que tienen, pero no saben tomar ventaja de ello. Tienes que tomar ventaja de la victoria que ya fue ganada en Cristo Jesús. Tienes que aplicarla, tienes que vivirla, tienes que implementarla. Y si no sabemos tomar esa victoria sobre el enemigo, y bueno, si tiene poder, sí, pero es un poder falso. Él es mañoso, Él es tramposo, Él es engañoso. A menos que sepas cómo tomar esa victoria y tomar esa autoridad sobre Él, podremos estar siendo obstaculizados tanto espiritual como físicamente. Si no tomas la autoridad, hermano amado, de lo que ya en Cristo tenemos, va a ser más tedioso la problemática de la enfermedad. Pero si te empoderas ahora y le dices al enemigo: estás debajo de mis pies,
y yo me levanto en el poder del Espíritu Santo, entonces verás el poder de Dios a través de tu vida. Hechos 10:38 dice: Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con gran poder. Hizo cosas maravillosas por los demás y sanó divinamente a todos los que estaban bajo la tiranía del diablo, porque Dios lo había ungido. Entonces, Él anduvo haciendo el bien. Él anduvo destruyendo las opresiones del diablo. La Biblia llama a la enfermedad una opresión satánica. La Biblia llama la enfermedad una opresión satánica. ¿Quién está detrás de las ataduras espirituales que atan a tantas personas y aún a los hijos de Dios? ¿Quién está detrás de esta oscuridad espiritual que a veces sentimos? ¿No acaso es Satanás? ¿Pero no acaso ya Jesucristo lo destruyó? ¿No acaso ya lo colocó debajo de nuestros pies para que ahora nosotros podamos hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y por ninguna razón nada me hará daño? Hermanos amados, levantémonos porque ya la enfermedad fue vencida y por las llagas de Jesús ya nosotros somos sanados. Y esa es la parte que debemos de entender. Tenemos que poner por obra la fe en nuestras vidas. Entonces vemos que la Biblia llama a la enfermedad una opresión demoníaca. Así de sencillo. La Biblia lo dice así, es una opresión demoníaca. Lo acabamos de leer en Hechos 10:38. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? El enemigo está tratando de robarnos de la victoria. Robarnos la victoria y meternos en la derrota. Eso es lo que el enemigo pretende. ¿Qué estás pensando en tu corazón? Lo que estás pensando en tu corazón es muy importante. Si estás pensando en la derrota, vas a ser derrotado. Pero si estás pensando en la victoria, sí te aseguro que tendrás la victoria sobre la enfermedad. Vas a tener la victoria sobre la enfermedad. Esta es una leve tribulación. Esto también pasará. Esto también pasará. Pero la palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos y decir no hay nada más que hacer? No, y 1000 veces no. Jesús es la victoria. Jesús es nuestra victoria. Jesús despojó a los principados y potestades. Jesús los derrotó. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Tenemos que lidiar con estas cosas. Efesios lo dijo. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Y fueron todos despojados de su poder. Estos poderes con los que tenemos que lidiar, mi Biblia dice que ya Jesús los despojó y los destruyó. Jesús ya los derrotó. No era necesario para Él el derrotarlos. Él los derrotó fue por nosotros. Él los derrotó fue por nosotros, no por Él. Porque nosotros somos los que necesitamos que el enemigo sea derrotado. Nosotros somos los que necesitamos ver al enemigo derrotado bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. Y por último, y la quinta razón es la fe es nuestra victoria. 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 Importante saber que si está en la voluntad de Dios el sanarnos a nosotros, los que hemos estado enfermos o afligidos, oigan bien, esto es parte del plan redentivo de Dios en la cruz del Calvario. La sanidad es
parte del plan redentivo, hermanos amados. La sanidad, ahora, no les digo que la sanidad siempre sea instantánea. Quisiera yo que fuera instantánea siempre. Vemos la magnitud del poder, de la unción del Espíritu Santo de Dios a través de la vida de Jesús y cómo Él oraba, cómo Él por la palabra sacaba las enfermedades, los demonios, etcétera. Pero no siempre va a ser así. Pero por el hecho de que no vea inmediatamente la manifestación en mi cuerpo de la sanidad, no significa que ya no haya sido hecho en la cruz del Calvario. Lo que tengo que es aferrarme a la fe y comenzar a declarar la palabra sobre mi cuerpo y comenzar a mirar la manifestación de lo que ya en Cristo Jesús fue hecho para mi sanidad sobre su cuerpo. Entonces, no se desanime. Hoy le digo, no te desanimes. No te desanimes. Mantén la palabra. Creí, por lo tanto, hablé. Mezcle la fe con la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mézclela. Tome, yo agarraba enseñanzas de Kenneth Hagin y comenzaba a oírlas y me comenzaba a saturar y comenzaba a dejar que mi corazón se llenara de la palabra de vida, que es medicina para mi cuerpo. Eso fue lo que hice. Y sí, me he demorado. Yo no les digo que no, me he demorado para ver la manifestación de la sanidad. Pero con eso no significa que no la esté viendo progresivamente. Amén. Entonces, necesitamos entender algo con respecto a esto de la fe y con respecto a esto de la sanidad. El método de Dios para la sanidad es espiritual. Oye, el método de Dios para la sanidad es espiritual, no es mental. Ni tampoco es algo físico, como lo miramos desde el punto de vista médico. Si tú tienes dolor de cabeza y te tomas una pastilla, pues vas a ver inmediatamente que el dolor de cabeza se te va. Pero ¿saben qué? Las cosas espirituales no son así, amados. Un remedio en lo natural va a causar una mejoría en lo natural. Cuando Dios sana, sana desde el espíritu humano. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de tu espíritu. ¿Dónde está la unción de sanidad? En tu espíritu. ¿Me están siguiendo? Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Porque esto es lo que va a traer el refrigerio de la sanidad a tu cuerpo. Entonces, y es verdad, Dios ha puesto mecanismos de sistemas inmunológicos que nos van a ayudar a ser sanados. Pero no es esa la sanidad de la que yo quiero decirles. Es la sanidad divina que está dentro de cada uno de nosotros. Esa es la sanidad que comienza a fluir. Cuando tú la estás creyendo, tú comienzas a dejar que esa sanidad comience a tomar lugar sobre toda tu mente, sobre todo tu ser, sobre todas las partes de tus órganos dentro de tu ser, etcétera, etcétera. Y esa es la parte importantísima que como cristianos se nos olvida tristemente. Nos apoyamos demasiados en las medicinas naturales. Y yo no estoy diciendo que no debamos tomarla. Yo me tomé todo el tratamiento como me lo mandaron. Y en lo natural sentí el alivio. Pero ¿saben qué? Durante todo el tiempo en la que estuve convaleciente, ¿qué era lo que hacía? La vida del Espíritu de Dios está dentro de mí. El poder de la resurrección de Jesucristo está dentro de mí. La Biblia dice en Romanos 8 que el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu que está dentro de tu espíritu.
Dentro de tu espíritu está ese Espíritu Santo y vivifica tu cuerpo mortal. Entonces es de lo espiritual hacia afuera. ¿Saben qué? Tristemente vemos que hay muchas personas cristianas que no entienden esta verdad tan profunda acerca de lo que somos en Cristo, lo que ya tenemos en Cristo, la gloria de Él dentro de nosotros, que es la que comienza a fluir y tomar lugar en nuestro cuerpo mortal humano. Hoy les animo, sí es verdad, tenemos que hacer la parte natural, pero les digo, hagan la parte espiritual primero antes que cualquier cosa. Hagan la parte espiritual, que es mucho más importante, porque aún en las medicinas podemos ver que hay muchas afectaciones, muchas contraindicaciones, pero no así con la ley del espíritu de vida que tenemos en Cristo Jesús. Esa es perfecta y esa es la que fluye a través de tu vida. Entonces, necesitamos entender que nosotros somos seres espirituales. Dios trata con nosotros a través de nuestro espíritu, no a través de nuestras mentes. En lo natural muchos reciben ayuda, sí es verdad, pero aún así Dios no nos sana a través de nuestra mente. Dios no es una mente, Dios es un espíritu y Él quiere que nosotros entendamos esta verdad. Él quiere que nosotros entendamos esta verdad. Es desde el espíritu que Él quiere fluir. Es desde el espíritu, donde el espíritu de Dios es uno con tu espíritu, donde Él quiere fluir. En el Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Esto significa que Dios va a iluminar a través de nuestro espíritu. El espíritu de Dios está dentro de mi espíritu y va a iluminar a mi espíritu, para que el poder del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros sea lo que fluya y tome lugar en mi cuerpo y despoje y desplace toda la enfermedad, todos los síntomas de enfermedad que el enemigo quiso traer sobre el cuerpo. Dios nos contacta a través de su espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe, hermanos? En tu espíritu. Todos tenemos una medida de fe. ¿Y dónde está? Está en tu espíritu. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está la fe? En el espíritu. Así de sencillo. No se llene de cuentos por parte del enemigo que no tienes fe. La fe sí es y está y es una en ti por el Espíritu de Dios que se te ha sido dado. Entonces estamos hablando de cristianos nacidos de nuevo, por favor, que tienen un espíritu vivificante dentro de ellos, que tienen el poder de la resurrección dentro de ellos. Es en nuestro espíritu donde Dios ha impartido su vida eterna, su fe, su poder, su espíritu, su unción. La sanidad inicia en nuestro espíritu y luego va a tomar y va a desplazar, va a sacar la enfermedad de tu cuerpo. Muchas veces, y yo no me acuerdo cuándo fue la última vez de que hubiera estado enferma de verdad. Yo creo que por unos 20 años. Yo ni siquiera me tomo un Tanelón, ni siquiera una aspirina, nada de estas cosas, hermanos. Yo soy de las personas que cuando siento algún síntoma en mi cuerpo, inmediatamente pongo las manos sobre mi cuerpo y comienzo a orar en lenguas y comienzo a declarar que el espíritu de vida está dentro de mí, que el espíritu de vida de Dios que está dentro de mí tiene que desplazar, tiene que desalojar toda enfermedad que está en mi cuerpo. Y no voy a, ¿cómo decirles? Y quiero decirles que sí, estuve indispuesta, bastante indispuesta. Pero ¿saben qué? Dios me ha enseñado cosas muy hermosas en este tiempo. Y me lleva a otro nivel de fe. Me lleva a otro nivel de fe. Así lo he creído. Me lleva a otro nivel de fe.
me lleva a otro nivel de fe. Y como dijo Pedro, vamos un momentico a leerlo ya para terminar, ya estamos terminando. En primera de Pedro, ya les sigo un momentico. Dice así, primera de Pedro, capítulo 1. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, fue una prueba de fe. Pero ¿saben? Mi victoria es la fe. Nuestra victoria, la suya y la mía, es nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Nuestra fe. En Marcos 11, 23, 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces podemos ver más escrituras, hay muchas escrituras con respecto a la sanidad que Jesús llevó a cabo, pero tenemos que entender que todo se inicia es en el Espíritu, porque la fe es del Espíritu. Y en el Espíritu es donde está el Espíritu de vida, o el Espíritu vivificante. Él requirió fe de la gente, ¿sabes? Porque la fe es la que viene del Espíritu. Él requirió la fe, claro que sí. Sin fe no podemos agradarle a Dios. En Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra y los sanó. ¿Y quién es su palabra? Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Envió qué? Su palabra. ¿Vino ya su palabra? El verbo ya se hizo carne. Entonces creamos. Creamos que sí se puede vencer al COVID, que sí se puede vencer toda enfermedad, que sí se puede vencer toda opresión que el enemigo a través de esta maldita enfermedad quiere traer sobre nuestros corazones. Sí se puede. Vamos a cerrar orando. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por las cosas que me has estado enseñando, por lo que me continuarás enseñando, Señor. Gracias por la prueba de la fe, Señor amado. Pero igualmente, Señor, oro por cada persona que esté pasando un momento difícil con el COVID en estos momentos, Señor amado, para que tú les hables al corazón, para que ellos se sientan hoy amados por ti, para que ellos se sientan, Señor amado, como cuando estamos protegidos, Señor amado, como un niño cuando está protegido por su padre, que ellos se sientan protegidos, que ellos se sientan saturados por tu Espíritu, que ellos se sientan amados por tu Espíritu, que ellos se sientan, Señor, que tú no los has abandonado, que tú no los has dejado, que tú, Señor amado, estás en medio de la prueba con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdales, Padre, que ellos se levanten en el poder de tu Santo Espíritu, que ellos se levanten entendiendo, Señor amado, que ya fuimos perdonados, que ya fuimos reconciliados, que tenemos esta nueva creación, que en esta nueva creación tenemos la vida del Espíritu dentro de nosotros, que es desde el Espíritu donde, Señor amado, comenzamos a ver la manifestación de la sanidad a nuestro cuerpo, Padre.
Muéstrales, enséñales estas verdades tan sencillas, pero tan profundas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Gracias, hermanos, les bendecimos a todos. Dios les continúe bendiciendo poderosamente.